Wow, me encanta el tema. Bienvenidas otra vez a la clase y hoy es un tema un poco diferente a lo que hemos hablado las veces anteriores porque hemos estado platicando de conflictos, relaciones entre personas, entre artistas y ese tipo de interacciones entre esta gente. Pero esta vez el conflicto es un poquito diferente porque es un conflicto que abarca muchos otros niveles de entendimiento, que es la época del Tercer Reich, de los nazis, que empiezan en Austria y en Alemania, y en relación con un artista que la verdad es uno de mis favoritos y mucha gente ama la obra de Gustav Klimt. No necesariamente era tan conocido fuera de lo que era Austria y Alemania, pero a partir de el cine, de la película, perdón, The Woman in Gold, que probablemente muchas de ustedes vieron, y el señor Lauder compró esta obra y se expone en Nueva York. Bueno, a partir de ahí, mucha gente pues, ha entendido la importancia de este artista y la obra en sí en general. Vamos a hablar de ciertas obras en particular porque empezamos el año pasado que esta obra se vende en una subasta en Viena, por cierto, y es un retrato de esta joven, una joven mujer, Leitzer, que pues se va a vender justamente el año pasado. Pero tiene una historia un poquito oscura, como muchas de las obras que vamos a hablar hoy. 1925 parece ser que se pierde, no se sabe muy bien, es la última vez que la gente lo ve y va a volverse a ver en el año 1961. La única evidencia que teníamos de antes era una fotografía en blanco y negro y en el 61 se va a volver a encontrar, pero hay un agujero, digamos, en lo que es su historia. Entre 1925 y el 61 no se sabe dónde estaba. De hecho, se dudaba inclusive si este era una obra de Gustav Klimt. Pero en los años 60, justo cuando va a darse a conocer nuevamente, se compra legalmente. Entonces ahí ya empiezan los problemas. Así que, aunque es una obra que Klimt no terminó porque muere en el 1918, se la entregan cuando muere él a la familia Lisser porque era una obra que había sido ordenada, ¿no? La habían encargado. Aunque no estuviera terminada, habían pagado por esta obra y se la entregan. Pero al final va a desaparecer y no se sabe muy bien tampoco quién es la persona que está representada acá. Sabemos el apellido, porque es la familia Lisser, pero puede ser que era Margarete, que era la hija de Adolfo y de Silvia, o la hija de Justus Lisser, que tenía dos hijas, Hélène o Annie, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es. Lo que sí es que se vendió por 32.5 millones de dólares a un coleccionista que realmente es un marchante de arte en Hong Kong, que es anónimo, y probablemente la venderá en algún futuro por muchos más millones. Pero bueno, aquí tenemos ya una obra que es un poco controversial porque no se sabe exactamente qué pasó durante esos años. Y un arquitecto que vive en Múnich, que de hecho es el heredero del hermano de Margarete, que es uno de los sobrevivientes, dice que esta obra no se debió de haber vendido y que le corresponde a él. Por otro lado, no se sabe si es ni siquiera Margarete la que está pintada ahí, pero bueno, empieza a haber estas controversias y esto es lo que va a suceder muy a menudo con estas obras, sobre todo de Gustav Klimt, que van a surgir nuevamente en el mercado. Y nos vamos un poquito atrás, al 37, cuando Hitler sube al poder en el 33, pero ya para el 37 hay un gran movimiento de la parte cultural en Alemania y en Austria. Y para los nazis, para los líderes nazis, a Klimt no lo consideran como de estas obras maravillosas, como Hitler le gustaba algunas obras de Rembrandt, por ejemplo, o de maestros anteriores a él, pero sobre todo él quería exhibir obras que tuvieran que ver con el engrandecimiento de de lo que son los alemanes o en la visión de lo que eran los alemanes o la raza aria. Y bueno, la raza aria voy a decir entre comillas porque también hay una pues mezcla de muchas razas. Pero nunca
fue catalogado como degenerado. Para los que no saben lo que es el arte degenerado, durante la época nazi se organiza una exhibición en el 37 y van a poner artistas, sobre todo del expresionismo alemán, artistas, algunos judíos también, como Chagall, otros muchos que no tenían nada que ver con eso, como Paul Klee, y muchos otros que para los nazis, en particular para Hitler, no tenían cabida en las exhibiciones oficiales y no tenían el carácter de propaganda para mostrar una imagen de los alemanes. Así que Klimt, como vemos acá una de sus obras, pues no era considerado como de estos grandes artistas. Más que nada, se sabe que Klimt va a pintar a todas estas mujeres judías que eran ricas en Austria en este entonces, cuando Klimt estaba activo, y muchas veces es muy sensual su obra, sexual, y se va a considerar también controversial, porque también cuando presenta unas obras para la Universidad de Viena, presenta muchos cuerpos desnudos y por eso no lo aceptan, y de ahí pues algunas de sus obras no van a ser exhibidas públicamente, sino que van a ser encargos de gente adinerada que quiere retratos o que quiere una obra de Gustav Klimt. Por otro lado, ¿qué es lo que se quiere en Alemania en ese entonces? Obras como estas, obras de Oskar Martin Amorbach, que es uno de los representantes de esta época, donde vemos que pues la vida en el campo, un hombre que está pues poniendo las semillas, que está sembrando, la otra mujer, parte de la familia que está trabajando, el niño también aquí, una vida saludable en un cielo azul, etcétera. Y esto en comparación con obras, como les menciono, que se van a considerar degeneradas. Vemos acá una obra del expresionismo alemán, que es Max Beckmann, presentando una mujer pues de cierta edad, un poco deprimida, está sentada, va a exagerar algunas de las acciones, etcétera. Y este tipo de obras va a estar, por supuesto, pues sacada de, si es que había algunas en algunos museos alemanes, las van a quitar de ahí, algunas las van a vender y muchas otras van a ser destruidas. Klimt está como en medio, no van a destruir su obra, pero tampoco van a estar muy emocionados en exhibirla. Gustav Klimt nació en Viena en 1862 en uno de los suburbios que se llama Baumgarten, y va a empezar a ser muy famoso más adelante. Esta área era parte del Imperio Austrohúngaro con el emperador Franz Joseph. Y aunque no vamos a hablar en detenimiento de todo el desarrollo de Gustav Klimt, tenemos que hacer hincapié que ese es el fin de siglo y que hay un periodo de gran elegancia, o por lo menos tenemos esa idea, ¿no? Pero al mismo tiempo de decadencia, sensualidad, de lo que es la femme fatale, y tenemos grandes personajes que van a vivir en Viena antes de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a hablar, por ejemplo, de Sigmund Freud, y les menciono algunos, pero la vida cultural en este entonces era realmente muy, muy, muy enriquecedora en Viena. Tenemos a Gustav Mahler, y bueno, da la casualidad que les estoy diciendo, les estoy mencionando que estos son personajes intelectuales y que son judíos. Arnold Schoenberg, que es un gran compositor, otro de estos personajes también en Viena, e inclusive tenemos a filósofos como Ludwig Wittgenstein. Entonces tenemos que hay una actividad cultural muy, muy rica. Y por cierto, esta es una pintura, un retrato de la hermana de Wittgenstein, realizado por el mismo Gustav Klimt. Margaret Wittgenstein tenía un salón, de esos salones intelectuales, en Viena, y tenía invitados, por supuesto, gente como escritores, dramaturgos, artistas, pintores, y Klimt era uno de ellos, por supuesto. Gustav Klimt es parte de un club en 1894 de artistas. Aquí vemos algunos de ellos, como Joseph Hoffmann, que es un diseñador y arquitecto, Karl Moll, un artista también, Colo Moser y muchos otros, porque van a ser miembros primero de su círculo más cercano. Vemos aquí a Max Reinhardt, Karl Moll, otra vez Alma Schindler-Mahler, que era la esposa de Mahler, bueno, que también su historia es interesantísima,
Klimt, que está aquí, Anna Moll, que es la esposa de Karl Moll, y Joseph Hoffman, que lo he mencionado, y están aquí en la casa de Karl Moll. Aquí vemos a Gustav Klimt sentado enfrente, y aquí lo vemos también, aquí vemos a Mahler, que es este de acá, y vemos también a Karl Moll y Hans Pfiffner, como muchos otros. Pero más importante es mencionar que va a pertenecer a este grupo de artistas que se va a fundar en 1897, que se llama la Secesión de Viena. Y viene realmente a representar a los artistas en una forma muy parecida como había sucedido anteriormente en Múnich y en Berlín. Y Klimt, que lo vemos aquí sentado, primero va a ser el líder de este grupo y hasta 1908 van a exhibir juntos. Vamos a ver también algunas de esas exhibiciones. ¿Por qué se llama la secesión estos tres grupos? Porque primero querían separarse de lo que era Roma en ese entonces, estamos hablando de la antigua Roma, y querían establecer una segunda Roma. Y son estos 20 rebeldes, aquí vemos a Kolo-Moser y Karl Moll, y otros, por supuesto, otros artistas, pero que quieren cambiar la forma de exhibirse, exhibir el arte en Viena, en Austria en general, y van a tratar de cambiar lo que es este establecimiento artístico. Esta obra de Klimt nos presenta a Palas Atenea. Es el símbolo de este movimiento, o de más bien este grupo. La diosa de la sabiduría, de las artes, de la justicia, y la vemos aquí con su casco, típico casco, obviamente, basado en las antiguas representaciones de la diosa de la guerra, que vemos acá. Este es realmente un casco griego, y la vemos que está representada exactamente como Klimt se la va a imaginar. Además de que estas esculturas antiguas nos muestran que tenía una especie como de chaleco o pectoral, donde vemos la representación de esta gorgona y las serpientes, lo mismo que vemos en la obra de Gustav Klimt. Además de que el nombre, obviamente, de Palas Atenea está aquí en la parte de arriba. Y vemos otros detalles interesantes en esta obra porque se basa obviamente en la mitología. Cuando Teseo va a pelear contra el Minotauro y están en Creta, y finalmente la que negocia con el Minotauro es Atenea. Entonces ellos se sienten estos artistas que tienen esta guerra, pero ¿quién es el enemigo? El enemigo es el arte institucionalizado o el establecimiento. Aquí vemos probablemente estas imágenes en la parte de atrás que representan esto, como Teseos o como otros personajes en la mitología griega. Y aquí vemos a la representación de Nike. En inglés se llama Nike y le suena conocido obviamente porque es la marca de los tenis deportivos, etcétera, porque es la diosa de la victoria. Y en la mano lleva a la victoria porque a través del arte ellos quieren transformar la sociedad y ser victoriosos, obviamente acá. Ahora vean la parte de atrás de esta representación. Está basada en esta vasija exactamente, que la vemos que era parte de la colección que Klimt conocía de arte griego. Hoy está en Toledo, por cierto, Toledo, Ohio, no en España, pero es Heracles que está luchando contra el Tritón. Y vamos a ver cómo también Klimt, aunque no vamos a ver muchos ejemplos, en algunas de sus obras tempranas va a representar momentos mitológicos o históricos, muy interesado en eso. Pero el póster que van a hacer para la primera exhibición de 1898 del grupo de la Asociación de Viena va a ser diseñado por Gustav Klimt, donde vemos otra vez a la diosa de la sabiduría, y vemos que hay un espacio, ¿no?, en el centro, que es algo muy, muy, muy raro generalmente para esta época en un póster, en un cartel de un anuncio. Pero vean, además de todo lo que ven, la parte de abajo que está escrita para invitar a la gente a la exhibición, aquí hay una representación justamente de Teseo y el Minotauro. Pero la idea es justamente esto. Está Atenea ahí y estos somos nosotros. Pero ¿qué pasó cuando presentaron este cartel?
lo van a prohibir porque Teseo está desnudo y está presentando pues vello púbico. ¿Qué hace Gustav Klimt? Lo cubre con unas ramas y de esta manera pueden, por supuesto, anunciar su exhibición. Y así que vemos que, pues, de todas maneras, tienen que seguir ciertos lineamientos dentro de lo que es el establecimiento del arte. Empieza a hacer encargos para mujeres que le piden que le haga retratos. Por ejemplo, esta que es Sonia Nips. Es probablemente una de las pocas mujeres nobles que él pinta. Ella era una baronesa. Vean qué elegancia, vean además lo diáfano de su vestimenta con unas simples líneas y vemos que aquí la fotografía, la cara, generalmente ese rostro que él presenta es muy sensual, es muy bello generalmente en su obra, como vamos a ver en otras de sus retratos. Ella, además, en 1903, va a encargar a Joseph Hoffman, que recuerden que es parte de este mismo grupo de artistas de la Secesión, a que le rediseñe su departamento. Y era algo muy, muy, muy moderno para ese entonces. Y aquí vemos, pues, con el cuadro de Gustav Klimt en la parte de atrás, pero todo el diseño era de Joseph Hoffman. Durante esta época había una inspiración de lo que es la femme fatale, esta mujer que es fuerte, que es intelectual, que es manipuladora, muy bella y muy sensual y que pues va a estar representada en muchas obras y no nada más en pintura, en escultura, sino también en teatro, en música y en muchos otros ejemplos donde vemos que esta inspiración va a salir a flote. Cuando vemos cada una de las obras de Gustav Klimt de esta época, empezamos a ver a un artista que va a estar enfocado en esa sensualidad, pero también hay algo de simbolismo en su obra. Por ejemplo, él aquí diseña ese marco con esas rosas. Y el título de esta obra se llama Amor, y que las rosas tienen, o sea, espinas que son justamente esas rosas que nos representan el amor y la belleza y etcétera, pero tienen espinas que acompañan este dolor. Este dolor acompaña siempre al amor. Además, vean los detalles. Esta mujer está viendo a su amante, el amante está casi escondido entre esta maleza, estos arbustos, ella tiene un anillo. Entonces no sabemos muy bien si están comprometidos y entonces tiene el anillo, entonces este amor es permitido, pero todavía no se pueden ver en público, entonces se esconden para darse un beso, no llegan a darse el beso. O es una mujer que tiene un amante, está casada, pero se está encontrando con su amante en un lugar escondido. Hay muchos elementos que podríamos leer acá en esta misma representación, además de que en la parte de arriba vean todos estos personajes. Son los diferentes momentos de una mujer, en la vida de una mujer. Y veamos aquí este detalle. Desde la infancia, la adolescencia, la madurez, hasta la locura. Y aquí vemos todas estas representaciones que bastante tienen que ver con el momento pues de este encuentro, de este amor. Volvemos entonces que Gustav Klimt no es considerado dentro de los ideales del nazismo y pensaban que estas obras eran decadentes. Entonces no le van a dar la importancia y sin embargo, como les dije, no lo van a destruir. Vamos a hablar un poco de las obras que están representando mujeres judías. Serena Pulitzer-Lederer era hija de un dueño de una fábrica de seda y todas estas que van a estar representadas por Gustav Klimt le van a llamar las bellas judías. Eran independientes, muy, muy inteligentes. Además, hay estas, por ejemplo, que tienen sus salones intelectuales. Y la obra de Gustav Klimt generalmente tiene una intención como de representarlas en una aura, como de un sueño. Parecería que flota en ese vestido y hay un énfasis en la cara que generalmente es sublime y es muy, muy dulce o muy sensual. Además, tenemos que pinta también a la hija de Serena. Entonces, tenemos varias generaciones pintadas por Gustav Klimt en diferentes momentos y esta tenía pues 20 años justamente cuando es pintada y tenía tanta cercanía con Gustav Klimt que lo llamaba tío.
Los pantalones parecerían como si fueran unos pantalones turcos. Hay muchos, por cierto, bocetos que él hace de todos estos personajes que va a representar, y vean además otra vez ese énfasis en la cara, que es realmente sublime, perfecta. Hay una pasión de Gustav Klimt por el orientalismo. Vean la parte de atrás. Todo el fondo está representando probablemente estas capas de chinas, estas especie de kimonos, vamos a decirlo así, aunque no son kimonos exactamente, que van a estar parte de la decoración. Vean los detalles, por ejemplo, aquí este personaje, que pues son figuras chinas, que algunos tienen regalos, caballos que están alrededor, gente que está representada en diferentes posturas, pero todo eso parecería que ser como el papel tapiz que está en el fondo de la pintura. En el piso vemos esta especie de tapete que nos recuerda a los diseños de Joseph Hoffman, que, vuelvo a repetir, parte de la Secesión de Viena, que trabajan en lo que se llama the total work of art, o el arte, o sea, el trabajo general del arte, que todo tiene que tener una cohesión o algo que armonice. Vean los bocetos que hace de dibujo, de su cara, de cada una de las partes, de cómo la va a representar, y él hacía muchísimos dibujos de todas sus obras. De hecho, cuando vienen los nazis y se quieren llevar pues, a Serena y a su hija, Serena les dice, ella es la hija del pintor ario Gustav Klimt, y por suerte la dejan y no la deportan. De hecho, el esposo de ella la divorcia porque es judía, la deja, le quitan todas sus pertenencias, lo arianizan, como se llamaba el nombre que utilizaban los nazis, y la dejan a morir sola en su departamento, y muere en 1944, abandonada, y pues no la deportan, pero muere pues enferma y abandonada y en la pobreza. Serena la vemos aquí en esta fotografía en su salón, ya muchos años después, por supuesto, que de ser pintada, y aquí vemos la obra que Gustav Klimt había realizado de ella. La vemos obviamente pues en una edad más avanzada. Esta obra, que es la madre de Serena Lederer, de Aram Camus, que ahora la voy a mencionar, y de Jenny Steiner o Eugene Steiner, también está pintada por Gustav Klimt, pero esta obra se perdió. La confiscaron en algún momento y nunca más volvió a aparecer. Este es Aram Camus, todas pintadas por Gustav Klimt. Serena Lederer, y esta obra, que aunque no es un retrato de Jenny Steiner, ella era la dueña de esta obra, que vamos a hablar de ella también en un momentito. Hizo algunos retratos de gente mayor, pero todos ellos fueron destruidos durante la guerra. No tuvieron el cuidado de guardarlos, como por ejemplo a la representación de la madre de su querida amiga y probablemente su ideal de mujer, que era Emily Flosch, y él pinta a la madre, que es uno de los pocos ejemplos que tenemos de gente mayor pintada por Gustav Klimt, que era la madre de Emily Flosch, Bárbara. Bueno, entonces August Lederer muere en 1936, estamos hablando justo antes de la guerra. Este es un dibujo hecho por Egon Schiele, que Egon Schiele era muy amigo de Gustav Klimt, de todas maneras era más joven que Gustav Klimt, pero pues nada más para mencionarles que eran coleccionistas de arte. Y aquí volvemos a ver esta fotografía de Serena cuando le confiscan toda su obra y todo lo que tenía. Ella se va a Budapest y finalmente ella muere en el 43. Aquí vemos la obra de Klimt de su madre, perdón, de ella, sino de Serena. Serena es la mamá, ella es la que muere en Budapest. La que muere en Viena es la hija. Y aquí vemos otras obras de Gustav Klimt, una como esta, no es exactamente, y esta que pues también se ha perdido, que es la representación de Wally. Wally era la amante de Egon Schiele, por cierto. Esta obra y estas otras, bueno, que una es filosofía,
se llaman las pinturas de la facultad porque son las que hace para la universidad, que no fueron aceptadas. Esta es medicina. Pensaban que eran pornográficas y entonces nunca las quieren presentar en la universidad. Y finalmente, ese señor Lederer es el que las compra y van a pertenecer a su colección de arte, incluyendo esta también, que es jurisprudencia, pensando que iban a hacer unos murales que iban a decorar la universidad en Viena. ¿Qué pasa con esa colección? De hecho, se la llevan a un castillo en Austria, una vez confiscada la obra, se la llevan en mismo Austria, en Immendorf, a este castillo, y para guardarlas, porque ya para ese entonces se piensa que Klimt tiene cierto valor, por supuesto, aunque no va a ser exhibido por los nazis, pero saben que tiene cierto valor. Y lo que pasa en este castillo es que cuando no se llevan los retratos, por cierto, porque no les interesaban, son retratos de mujeres judías, por supuesto que no les interesan, pero en 1945, cuando se están acercando las Fuerzas Armadas de los aliados, lo destruyen los mismos alemanes con explosivos. Y ahí se pierden varias obras de Gustav Klimt. Por lo menos 18 obras van a perderse en este momento cuando hacen esa explosión. Una de ellas es música y esta que es Schubert en el piano. Y estas dos también eran parte de la colección de los Lederer, de Serena y de Augusto Lederer, que de hecho para hacer estas obras le presta cierta ropa para las modelos para que sean pintadas por Gustav Klimt. Esas obras se perdieron. De hecho, las había hecho Gustav Klimt con Franz Marc porque era para este cuarto de música para la familia Dumba y finalmente, como les digo, van a ser destruidas, ya no existen. Tenemos este personaje, Baldur von Sirach, que era el que estaba encargado en Viena, además era el que llevaba el movimiento juvenil de Hitler, y su esposa era la hija del fotógrafo oficial de Hitler. Él va a comprar varias de las obras, y comprar digo entre comillas, porque va a comprar varias de las obras de Klimt a través de este marchante que se llama Hildebrand Gurlitt. Hoy sabemos que Gurlitt era uno de los pocos marchantes de arte que le permitían revender la obra confiscada. Y además su hijo, que va a tener toda la colección que heredó de Hildebrand Gurlitt, lo van a encontrar ya muy tardíamente, hace muy pocos años, no sé si escucharon, un departamento en Múnich lleno de obras y no todas compradas legalmente. Bueno, ese es el personaje, ese es para otra clase interesante, el caso de Gurlitt. Pero bueno, nada más por mencionar que a este hombre le interesa la obra de Klimt y como la obra ha sido confiscada, las compra a través de este marchante a precios ridículos, muy, muy, muy baratos. Y él organiza una exhibición en 1943 en Viena, en el edificio de la Secesión, exhibiendo obviamente las obras de Gustav Klimt. Este edificio, déjenme nada más decirles qué interesante es esto. Primero, en 1898, el gobierno les presenta esta tierra, el terreno, a la Secesión de Viena para que construyan esta sala de exhibiciones. Los patrones, los mecenas, vamos a decirlo mejor, incluyendo el papá de Liechtenstein, van a donar el dinero para que se pueda construir este edificio y van a tener la segunda exhibición acá. El arquitecto es Joseph Maria Olbricht y tiene estas proporciones geométricas muy interesantes con la decoración del típico Art Nouveau, pero muy, muy, muy particular en Viena, que es diferente al francés. Esta exhibición tiene un gran éxito. Febrero 7, 1943. Presentan 66 obras de Klimt, 34 son dibujos, y por un mes se exhiben estas obras. Alrededor de 24.000 personas, generalmente viene de Viena,
van a ver esta exhibición. Es un éxito impresionante. Y hay 3, por lo menos, retratos de la familia Lederer que van a estar enseñados acá, mostrados acá. Sin embargo, no le van a poner nombres, van a hacer descripciones. Mujer con, no sé, vestido blanco o cualquier otra cosa así. No le ponen quiénes son, pero por lo menos son estas 3 mujeres. Hoy, algunos de estos, como este, están en museos importantes en el Metropolitan, o esta otra que, que fue comprada después por Ronald Lauder y está en el Neue Galerie, pero esta pues ha sido pues perdida, ya no existe, no sabemos si alguien la tendrá escondida en algún sitio o fue destruida. Pero este edificio de la Secesión, lo que ven hoy, esta es una reconstrucción, porque en 1945, cuando venía la Armada Roja, la Armada de Rusia, se estaban acercando, van a poner unas llantas, neumáticos, les van a prender fuego y van a destruir este edificio en ese momento. Bueno, los mismos alemanes lo hacen, entonces hoy hay una reconstrucción. Entonces, bueno, sí, ponen estas obras que son retratos de mujeres judías y no le ponen de dónde viene, obviamente ni los nombres de ellas, se vuelven nada más íconos de pues una época y de un artista que es Gustav Klimt. Vamos a hablar de esta exhibición. Esto es, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de lo que es el friso, pero ese es el interior de la Secesión hoy y esta decoración, el friso que se le llama el friso de Beethoven, fue realizado en 1902 para una exhibición en particular dedicada a Beethoven. Este también fue comprado por la familia Lederer. Tenían una gran colección del artista Gustav Klimt. Aquí vemos las esculturas que están ahí también expuestas de otro artista. Estas fotografías originales son de 1902, cuando tuvieron la exhibición número 14 de la Secesión y todo el tema era el compositor Beethoven. Y vemos artistas que van a participar, en este caso es un escultor, Max Klinger, que también se le conoce por su obra mitológica, su obra pictórica. Este era el punto focal al entrar. Utilizando diferentes piedras, va a ser esta escultura como si Beethoven fuera un dios del Olimpo. De hecho, vean acá el águila, justamente como si fuera Júpiter o Zeus. Bueno, esta es nada más para mostrarles la importancia de esta exhibición. Al mismo tiempo, lo que les hablaba yo del Total Work of Art, que van a promover y que todo el tema tiene que ver con Beethoven. Gustav Mahler, que era el director en ese entonces de la Ópera de Viena, va a hacer una nueva orquestación de la Novena Sinfonía, al mismo tiempo que sucede esta exhibición. Y esta exhibición va a ser representada dentro del edificio de la Secesión y Joseph Hoffman va a rediseñar el interior. Todo lo que vemos en estas fotografías es parte del diseño de Joseph Hoffman. De hecho, él se hace después muy famoso y en la Neue Galerie en Nueva York tienen una colección de algunos de sus diseños, sobre todo de joyería, de pendientes, de aretes y de cosas así, muy interesantes porque aunque es en el momento en que él está diseñando es parte del Art Nouveau, las características son más geométricas y nos recuerdan más al Art Deco, que es posterior. Pero bueno, estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Y estos todos son los diseños que él hace. Aquí vemos la escultura de Beethoven de Max Klinger y estas aperturas del edificio entre una sala y la otra. Y aquí vemos el friso diseñado, pintado por Gustav Klimt. Son 34 metros de longitud y es un fresco temporal. ¿Qué quiere decir? Que no está pintado sobre la pared en sí, sino que era transportable. Son paneles que se pueden quitar y poner. Y el título de esto es que el amor y el arte pueden triunfar. Y basado, obviamente, en la obra de Beethoven.
Se lee de este lado, primero se empieza a leer así, y luego va a dar la vuelta por el otro lado hasta llegar a lo que vemos aquí, que es el punto focal. Utiliza muchísimas técnicas y muchísimos materiales, carboncillo, grafito, todos, yeso, por ejemplo, o pizarra, o gis, pasteles, colores de la caseína, inclusive hoja de oro y de plata, y además ya mencioné el yeso. Pero vean lo interesante, porque es tridimensional y es realmente una obra maestra. Tiene aplicaciones, por ejemplo, de madreperla, de botones, de uniformes, pedazos de espejo, por ejemplo, vidrio, anillitos que se usaban para las cortinas. Hay muchas otras cosas que hay, inclusive piedras semipreciosas, y pues le da este efecto de tridimensionalidad. Es realmente maravilloso. Vamos a entender un poco qué está representando acá. Primero es esta imagen de estos tres paneles donde están buscando llegar a la felicidad, y después tenemos esta imagen que son las fuerzas hostiles que se van a encontrar con esto, y finalmente tenemos un imperio de felicidad. Entonces, bueno, entonces les digo que tenemos acá una imagen de un friso, que hay una, ¿cómo se dice? Una continuidad donde estas personas, estas figuras femeninas, están como bailando, no, perdón, como flotando, no bailando, como nadando, quería decir, flotando, que van hacia un lado, y nos vamos a dar la vuelta. Con esto es una unificación de esta representación. Aquí lo vemos en detalle. Están como dormidas, como que no se dan cuenta hacia dónde están yendo. Sin embargo, el título, que está La búsqueda de la felicidad, vamos a ver qué es esta representación. Son todas mujeres. Aquí vemos un perfil de una, esta está viendo hacia arriba, esta está también de perfil, y van pues como flotando, como dando una vuelta. Y tenemos a este personaje, que es un personaje imponente, con una armadura, es un pues, caballero, parecería como un caballero medieval, tiene una gran espada, por cierto. Él es el que va a luchar en contra de estas fuerzas malvadas. Y dicen que probablemente es el retrato de Gustav Mahler, como el compositor famoso. Obviamente que es algo pues que se piensa, no se sabe a ciencia cierta. Después tenemos lo que son estas fuerzas malévolas, estas fuerzas hostiles que van a tratar de impedir que lleguemos a esta felicidad. Y lo que vemos acá son figuras bastante controversiales. Vamos a ver algunos de los detalles. Primero vemos esta mujer muy delgada, desnuda, por supuesto. En la parte del fondo, que representa, por cierto, la tristeza, la melancolía. En la parte del fondo vemos que hay características de un tifón y la textura de una piel de serpiente. Y aquí vemos este mismo personaje, las alas, esta parte del cuerpo de la serpiente, y está representada en la parte de atrás. Hay una combinación de elementos mitológicos. En esta parte vemos esta especie de gorila, que es este gigante, que es ese tifón, viene justamente de la mitología griega, y hay otras figuras que nos llaman la atención. De este lado, estas mujeres, que son las gorgonas, representando la enfermedad, la muerte, la locura y algunos otros elementos simbólicos. Y de este otro lado vemos tres mujeres. Una representa la lujuria, perdón, la no castidad y la intemperancia. Vean además, o la glotonería, también podríamos llamarlo así. El público, cuando ve esta obra, lo considera repulsivo. No fue exitosa para nada esta obra, hoy se considera una de las obras maestras, pero aquí vemos esta representación de una mujer muy gorda, que es la glotonería, la mujer muy sensual, que es la lujuria, el ser no casto, es muy sexual al mismo tiempo, que pues nos está como invitando
esta mujer que nos está viendo acá. Vean además cómo representa la figura humana y pues el cuerpo humano, pero femenino. Este ejemplo que vemos acá, que es otro de los detalles, nos muestra que puedes llegar a este ideal, a este mundo ideal donde finalmente las artes y el amor van a triunfar. Utilizando hoja de oro, vean también aquí las texturas que vemos acá, con una especie de grabado. Y acá tenemos este mundo ideal, donde hay un coro de estas figuras femeninas, donde cantan finalmente, que son una representación de las ángeles del paraíso, donde se van a unificar la música y el lenguaje. Justamente tenemos una composición y estamos hablando de Beethoven, que tenemos que acordarnos. Y al final tenemos esta pareja que se une en un abrazo de amor, obviamente, y de hecho Wagner va a describir el canto a la alegría como pues esta lucha para llegar al espíritu de la alegría en contra de todos estos poderes hostiles que están realmente pues en contra y que no nos dejan llegar a esta felicidad. Entonces viene de la interpretación de Wagner, pero con la obra de la idea del canto a la alegría, ¿no? Tenemos que este final, este abrazo, se ha quitado la armadura, este hombre, y es el beso de todo el mundo. Es esta, esta honestidad entre dos personas, y no vemos obviamente sus caras, vemos la parte de la espalda del personaje masculino, y suponemos que el que está enfrente es un personaje femenino. Y el coro que está acompañando a este momento triunfante, este momento feliz. Aquí vemos al caballero que está con la armadura y es el mismo personaje, pero se ha quitado la armadura. Y nos va a mostrar un ejemplo que después lo va a volver a utilizar en su famosa obra de El beso en 1907, son unos años después. Esta es la de la derecha, es de 1902, y la del beso es de 1907. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las obras que pudieron sobrevivir fue porque las mandaron a la mina de sal de Altossi, junto con otras obras maestras que habían confiscado, que se habían robado de diferentes lugares. Entonces, cuando termina la guerra, algunas de estas obras, como no sabían de quién eran, o más bien no había sobrevivientes, se van a vender en subastas. En 1948 algunas de estas obras sí se regresan. Entonces, por ejemplo, Eric Lederer, que es el hijo de Selena y de Augusto, le van a regresar esta obra que es de Egon Schiele, no de Klimt, pero de Egon Schiele, y de hecho le cobran, vamos a decir así, como que tiene que dar donativos. Él vivía en Ginebra, y esta obra, que también obviamente era de su familia, que se había perdido, esta no la pudo recuperar, nunca nadie la encontró. Entonces, hasta que él muere en 1985, estas obras se van a quedar en su posesión. La viuda, que, pues, las obras que les enseñé antes, las va a vender, y por eso tenemos que esta va a llegar al Museo Metropolitano, y esta otra se va a vender más adelante a Ronald Lauder, y es parte de la colección que podemos admirar en la Neue Galerie en Nueva York. Sin embargo, esta otra, que es el friso, las encuentra Eric Lederer en los 50 más o menos, en un monasterio. Dañadas, muy frágiles, y se las quiere llevar. Los dueños eran sus padres, pero no lo deja el gobierno austriaco. Estamos hablando de los años 50. Se lo llevan al Belvedere, al Palacio Belvedere, al museo, pero más adelante se lo van a llevar a una bodega que antes había sido un establo, y le piden, de hecho le exigen a Eric Lederer que pague por guardarlas. No, de todas maneras era su propiedad, pero no le dejaban llevárselas, y tiene que pagar porque las guarden en ese lugar. Finalmente no lo dejan llevárselas. 1973 ya no sabe qué hacer y la vende por un número bastante ridículo, $750,000, al Estado de Austria,
pero en ese momento se pensaba que el valor eran 2 millones de dólares. Sin embargo, las vende pues por menos de la mitad. Lo que sucede después es que cuando él muere en el 85, las ponen de regreso en el nuevo Museo de la Secesión en Viena y hoy se pueden admirar. No, nunca hubo una restitución, aunque se ha tratado y ha habido demandas, pero eso quedó así. De hecho, cambia la ley en el 2009 en Austria y hay pues casos abiertos porque no pagaron lo que se tenía que haber pagado, pero finalmente se cerró el caso en 2015 y decía que no había suficiente evidencia para pagarles a los herederos de los Lederer. Entonces, pues esta obra se va a quedar en Viena. El caso de esta obra, que es Ria Munk, o también llamada María Munk, está representado aquí una joven que muere tempranamente y los padres le van a pedir a Klimt que la pinte para recordarla. Aranka Munk Pulitzer, que era la mamá de ella, era la hermana de Selena Lederer, va a hacer ese encargo. De hecho, tenía 24 años cuando se suicida. Había tenido una relación con el escritor Heinz Ewers, que es y habían terminado esa relación. Ella se siente, le da una depresión muy fuerte y se da un tiro y pues muere, se suicida. Nos recuerda a las obras de los prerrafaelistas como John Everett Millais, que pinta a Ofelia rodeada de flores, como la vemos aquí en esta obra, y que está basada en Hamlet, por supuesto, cuando cae al río, pero pues aquí ella está representada de esa manera. Hay otro encargo de la misma familia, de los Munch, para que haga otro cuadro, pues basado en Ria Munch. Aquí vemos esta que es la bailarina, que de hecho no les gustó a los padres y por eso Klimt va a cambiar y va a trabajar en ella. Nos recuerda a la colección que él tenía de estos ukiyo-e, que son pues ¿cómo se llama? Impresiones japonesas, que es obra gráfica japonesa que él coleccionaba, como muchos otros artistas de la época. Y vean que está también rodeada de flores y en la parte del fondo vemos otra vez esos personajes asiáticos, una mesa que está cortada a la mitad también. Y las flores para Klimt eran sumamente importantes, él las pinta muchísimo. Él tenía un jardín al cual cuidaba muchísimo, tenía muchos gatos, por cierto. Entonces, como les decía, esta obra no les gusta a los padres y le piden, de hecho, que haga otra obra, que es esta del lado derecho, que no termina porque muere. No, él decía que no podía llegar a pintarla como ella fue en vida. Esta obra, pues finalmente no la pudo terminar, pero 3 veces trató de pintar a esta joven que murió tempranamente. Lo que es maravilloso es poder ver el proceso de un artista, porque vemos las flores, por supuesto, pero además vemos cómo él hace pues una especie de garabatos, podríamos decir, ¿no? Que hay esos dibujos de pues carboncillo y después aplica el color con muchas capas una sobre otra hasta que va a terminar la obra. Aranka Munk, la madre de Ria, y yo sé que es un poco complicado porque son muchas relaciones entre todos, ella la deportan, también es judía, la deportan a Lodz, después todas sus obras y todo lo que tenía en su vila se los confiscan, las muere ella justamente en ese momento, una vez que se la llevan detenida. La obra la van a regresar, va a estar restituida en el 2009 y lo que sucede casi siempre es que la van a vender porque pues son muchos herederos o porque les conviene y porque necesitan obviamente el dinero. Margaret Wittgenstein, que yo hablé un poco porque hablé que su hermano es el filósofo,
Ella es pintada por Gustav Klimt en 1905. También tiene que huir en 1940 y después de la guerra, que sobrevive, va a recuperar el arte que le habían confiscado. Aquí vemos a Wittgenstein, que por cierto él también se suicidó, esas historias, ¿no? Y llegamos probablemente a la obra más famosa, el retrato de Adele Bloch-Bauer. Adele Bloch-Bauer era muy cercana a Gustav Klimt, lo realizó en 1907 y es justamente el mismo momento que hace esta obra famosa que es El beso. Es su época probablemente madura, donde vemos que Adele Bloch-Bauer es representada en una halo de dorado. Adele Bloch-Bauer pues se casó con el señor Ferdinand Bloch-Bauer, que era muchísimo más grande que ella, mayor, y que pues era un matrimonio arreglado. Se casa con él era un hombre muy adinerado, viven en este edificio en Viena, obviamente todo esto va a ser confiscado, y tienen también una casa de verano en Praga y muchas otras inversiones en muchos sitios. Tenían una gran colección de arte. Y esas son algunas de las obras que tenían en sus casas y no nada más en la casa en Viena, sino también en Praga y en otros sitios. Una de las obras que vemos acá son de Ferdinand Georg Waldmüller, que era el favorito de Hitler. Entonces, Hitler, por supuesto que quería esas obras para su propia colección y para su museo que estaba planeando en Linz. Esa es otra también de Waldmüller y muchas otras. Tenían una gran colección de porcelana del siglo XVIII. Aquí vemos parte de ella. Esta es una fotografía de esta colección. Y obras como estas, que son paisajes, que no son encargos, no son retratos, que generalmente Gustav Klimt los hacía en sus momentos libres, cuando no estaba haciendo un retrato. Tenían 6 obras de Gustav Klimt. Esta es una de ellas y esta es otra de ellas, parte de esta gran colección que fue confiscada más adelante. Esta es otra de las que ellos eran dueños. Es un árbol casi abstracto. No tenemos aunque entendemos que es un árbol, ¿no? Con flores, pero vean la cantidad de color que vemos acá. No hay horizonte, no hay una línea, no hay la separación entre la tierra y el cielo. Entonces se vuelve casi abstracto. La cantidad de dibujos que hizo para pintar a Adele Bloch-Bauer es inmensa. Diferentes posturas, diferentes vestidos, cómo pintarla, cómo captar la esencia de esta mujer y finalmente la vemos acá. Esta es una fotografía de Adele Bloch-Bauer. Vean la cara. Además, esta imagen de los ojos, de la boca entreabierta, todo esto lo capta de una manera perfecta y hay un énfasis en la cara de Adele Bloch-Bauer. Vean las manos también, vean la delicadeza, la elegancia y el vestido realmente se pierde y se confunde con el fondo. Es parte de esta idea de que el cuerpo está ahí, pero ella está como flotando. Esto es una de las características que vemos mucho en Gustav Klimt y se inspira en el arte japonés y también en los mosaicos bizantinos. Lean los detalles en esta obra. Esto es un mosaico bizantino. Los ojos que vemos acá están basados en la imagen egipcia del ojo de Horus y hay muchos otros elementos simbólicos, además de geométricos, los cuadrados, los círculos, pero lo que más llama la atención es la mirada de esta mujer, la sensualidad e inclusive la postura de las manos, ¿no? Esas manos largas, delgadas y esta imagen de una sensualidad inmensa. Parecería que está sumergida en oro y parecería como de ensueño y que probablemente también está inspirado en los íconos, sobre todo los íconos, como les decía, bizantinos. Esta obra va a ser exhibida en 1907, cuando la hace. Esta es una exhibición
donde vemos la obra de Adele Bloch-Bauer, justo con unas obras, esculturas del artista simbolista George Mind, que vemos acá, aquí mismo, vemos la misma imagen, pero más lejos, donde está la obra de Adele Bloch-Bauer. Y no nada más esa es la obra que le hace, sino después, en 1912, hace esta obra, también es un retrato de Adele Bloch-Bauer. En esta ocasión vemos más obvio la inspiración japonesa y asiática, va a segmentar o dividir el fondo y vamos a verla aquí con unos colores muy brillantes. Ya no utiliza oro para esta época, sino que es puro color. Cuando además podemos compararla, cada uno de los detalles con otras de las obras anteriores, porque él estaba fascinado con el arte asiático, los caballeros o los personajes aquí que están encima de los caballos, esos asiáticos con ropajes de diferentes colores. Y aquí, bueno, les muestro este manuscrito, este dibujo más bien, de estos hombres a caballo. Además que va a haber una exhibición de los fauvistas. Matisse es el líder de los fauvistas, 1905 es la primera exhibición, pero tenemos a Derain, Laman, Baltat y otros muchos. Y ya no utiliza el color dorado, pero aquí vemos que cuando va a esa exhibición en 1909, va a estar inspirado en eso y podemos hacer una comparación con la obra de Matisse de su mujer, que es Madame Matisse, pero también se le llama como la línea verde que realizó en 1905 Matisse, donde hay el fondo está justamente dividido solo con color. Adele Bloch-Bauer, otra vez, como les digo, es representada en este retrato con un gran sombrero, esta boca sensual, entreabierta, los ojos muy, como le llaman en inglés, droopy eyes, como de perrito lindo. Pero vemos que en 1925 ella muere de meningitis. Y ella escribe una especie de testamento que quisiera que las obras de Gustav Klimt no tuvieran hijos, que fueran donadas al Museo del Estado. 1925 estamos hablando. Entonces, ella estipuló que solamente después de que muera el esposo, esto se puede donar al Museo del Estado. De hecho, la ley austriaca no permite esto. No, o sea, en 1926 hay un documento que dice que todo lo que tenía ella, Adele Bloch-Bauer, pertenecía al esposo y que esto, lo que ella quisiera o no quisiera, era realmente decisión del esposo. Sin embargo, va a donar esta obra, el esposo Ferdinand va a donar esta obra al Estado austriaco. ¿Qué pasa? 1939, él tiene que huir de Austria, se va a Suiza y de hecho muere no mucho tiempo después. Mueren obviamente sin hijos, como decía yo, pero antes de eso él había dejado a su abogado, que lo contrata, Führer, para que protegiera su propiedad. Cuando obviamente se va, todo esto cambia. Se va a convertir, pues no puede hacer gran cosa Führer en realidad, pero él se va a hacer va a ser un oficial de la SS y va a ser el que va a liquidar la obra de Bloch-Bauer. Este es un documento de 1939, justamente cuando se va, donde hay un inventario que lo hacen los oficiales nazis una vez confiscada toda la obra y toda la colección. Y Führer, el abogado que supuestamente iba a proteger su propiedad, se queda con 12 pinturas, incluyendo a algunas obras de Gustav Klimt. Después va a ser sentenciado a va a ser sentenciado a la cárcel y a trabajos forzados. Hay una carta que Ferdinand le escribe al artista, pintor Oskar Kokoschka una vez estando en Suiza, y esto es en 1941, y le dice que en Viena y en Bohemia se han llevado todo de él, todas sus pertenencias. No tengo ni siquiera un recuerdo, le dice, que me han dejado. Y probablemente pueda yo recuperar
los retratos de mi esposa y mi retrato que hizo el mismo Kokoschka que ven este, y probablemente dice, a lo mejor voy a saber esta semana, estoy totalmente empobrecido. De hecho, los dos retratos de Adele que les mostré, los vende el abogado Führer a una galería, a la galería austriaca o al gobierno austriaco. Esa es una obra que hace Kokoschka en 1936 de Ferdinand Bloch-Bauer. Ellos eran coleccionistas de arte y tenían relaciones con los artistas. María Altman en el año 2000 va a pedir que le regresen esta obra que era de su tía y todas las demás pinturas que les pertenecía a su tía y a su tío. Aquí vemos a María Altman de niña, es la sobrina de Adele Bloch-Bauer. Ella pues es la que va a pedir que le regresen. Va a contratar a este abogado que es Randall Schoenberg, y le suena conocido porque es el nieto del compositor Schoenberg y que pues va a defenderla en este caso. Finalmente va a cambiar la ley, pero hay esta pues demanda que le regresen también las propiedades, como donde vivían, este departamento, este edificio, además de su casa en Praga, que la había tomado también un oficial nazi, y toda la colección, además de las fábricas que tenían. Se recuperó algo de dinero, por ejemplo, de la República Checa, de la fábrica de azúcar que tenían y de su casa que tenían para el verano, pero esta obra no se había recuperado. Finalmente, en el 2006, como han visto la película seguramente, se recupera esta obra y se le regresa a la señora Altman. La exhiben en el museo de Los Ángeles, el County Museum de Los Ángeles, cuando la recupera, y finalmente la compra Ronald Lauder, que es obviamente el dueño de la fábrica de cosméticos, esta compañía, y la compra por 135 millones de dólares. Hoy se puede admirar en la colección de la Neue Galerie en Nueva York, y bueno, es una de las obras maestras de Gustav Klimt. Esta otra, que también había sido confiscada y probablemente no es tan conocida, la regresaron también en el mismo año y la compró Oprah Winfrey por 74 millones de dólares y la vende en 2017 por 150 millones de dólares. Sabemos que es alguien de China, pero no se sabe quién es la compró. Y esta es la otra obra que le pertenecía a Adele Bloch-Bauer. Esta obra, que es Judith número 1, está representando a un momento donde el general de los asirios va a sitiar el pueblo de Betulia. Y esta mujer, que es Judith, va a ser la heroína hebrea, que en el siglo XIX se le veía como esta mujer fan fatal, que es muy sexual, que va a ser manipuladora y al mismo tiempo muy bella. Y aquí la vemos con la cabeza del general Holofernes, que pues ha sido decapitado, y esta es la heroína. Y se piensa que es la misma del Bloch-Bauer. Hay una semejanza con las facciones de Adele Bloch-Bauer. Hasta se piensa que Adele Bloch-Bauer fue la amante de Gustav Klimt. No se sabe a ciencia cierta, pero hay otra obra que probablemente representa a Judith o a Salomé, y que aquí vemos del lado izquierdo es la representación de Bradley. Oscar Wilde escribió su ópera, bueno, no es una ópera, perdón, después hay una ópera, pero su libro, Salomé, y Bradley va a iluminar este libro hecho por Oscar Wilde. La ópera es de Richard Strauss y fue presentada por primera vez en 1907. Estamos hablando del mismo año cuando pinta el retrato de Adele Bloch-Bauer, el famoso. Puede ser que también este es un retrato de la misma mujer que vemos en esta obra, pero nunca vamos a saber a ciencia cierta si es o no es.
Es una obra muy sensual, muy atrevida y que también presenta a esta femme fatale. Esta, que también perteneció a la misma familia, Bloch Bauer, se devolvió al mismo tiempo en el 2006, se vendió por 40.3 millones de dólares y se volvió a vender en el 22 por 104.6 millones de dólares. Esta es una de las obras que les decía que representa los paisajes, que no es un encargo, que no son retratos y no son tan conocidos. La película, como sabemos, pues fue muy famosa, Woman in Gold. María Altman se había casado, la sobrina, con un cantante de ópera y su tío, Ferdinand, le regala, cuando se casa, el collar como regalo de boda. Este, que fue confiscado, lo va a tomar Hermann Göring y se lo regala a su esposa, que vemos acá, Emmy Johanna Göring, y nunca se ha vuelto a ver. En la película lo ponen porque la vemos también usándolo en este retrato famoso. Pero ese collar, pues probablemente se deshizo, se vendieron las piezas, cada uno de los brillantes y de las diferentes piedras que constituían ese collar. Este anillo, por cierto, que se vendió en el 2023, perteneció a Helen Marie Stutzova y Kurt Fanta, que era el sobrino de Albert Bloch-Bauer, se lo regaló como para su boda por Bloch-Bauer cuando se casan, aunque se divorcian en el 37 y finalmente ella va a huir a Inglaterra y pues este anillo finalmente es parte de esa misma familia también. Aquí la vemos con su hija en Praga en el 32. Bueno, tenemos que hay otros personajes que también fueron pintados por Gustav Klimt. Amalie Zuckerkandl, que era la hija del escritor Sigmund Schlesinger, va a ordenar o a encargar más bien esta obra, pero nunca la termina porque empieza la Primera Guerra Mundial, 1914, y la vemos como está acá. La verdad es que ella pues tenía una familia bastante interesante porque su cuñada era la reportera Berta Zuckerkandl y esa es una fotografía de la cuñada. ¿Qué pasa con ella? Se va a Ucrania porque su esposo era cirujano, era urólogo, era médico, Otto Zuckerkandl, y le va a ayudar durante la guerra y finalmente después de la guerra se divorcian, pero nunca terminan esta obra y ella es deportada con su hija menor a Theresienstadt y finalmente la van a asesinar en el campo de exterminio de Belzec. Esta obra, como aunque estaba sin terminar, la va a comprar Ferdinand Bloch-Bauer y después la van a pedir los herederos de la familia Zuckerkandl. No se lo restituyeron, de hecho se ha quedado en el Belvedere. Sin embargo, esta otra, que es de Gertrude o Gerda Low, fue encargada por su madre porque era su regalo de sus padres, de los dos, cuando se iba a casar. Esta es otra de las obras que pinta en una forma muy diáfana, que el personaje está pintado con un vestido blanco muy delicado. Ella está representada como una mujer fuerte, que además fue muy exitosa porque el padre, que era médico, ella va a lograr administrar ese sanatorio. Y de hecho, en 1918, cuando le da un ataque, los que lo tratan es el padre de ella, pero finalmente pues muere, ¿no? Pero aquí la vemos a esta mujer bella, decidida. En 1939 logra escapar con sus hijos y llega a Estados Unidos. Van a tratar de recuperar estas obras. Y tenemos este personaje, Gustav Ussicki, que es uno de los hijos ilegítimos de Gustav Klimt. Dicen que tuvo alrededor de 17, 18 hijos. Él se va a convertir en un director de cine, escritor también y cinematógrafo,
pero va a trabajar para la propaganda nazi. Este es un hijo de Gustav Klimt. Y Ussicki va a, y digo entre comillas, va a comprar el trabajo de Gustav Klimt en 1941, todas estas obras que habían sido confiscadas. Y va a fundar, va a tener la Fundación Klimt, y tiene alrededor de 14 obras de Gustav Klimt, incluyendo esta de Gertrude Gerta, que por años la habían pedido, la habían demandado los herederos porque se la habían confiscado los nazis. No la habían podido recuperar hasta el 2014 y la venden por 18.4 millones de dólares el siguiente año. La obra de las serpientes acuáticas, número 2, es una de las obras maestras de Gustav Klimt. En el 2013 se vendió por 183 millones de dólares. Quien lo compró es Ribolovlev, que de hecho es un coleccionista de arte donde ha comprado obras muy caras. Compró alrededor de 37 obras de otros artistas también. Y el marchante es Yves Bouvier. Ha habido pues mucha controversia en estas ventas y compras y ventas, pero la obra originalmente era de Eugene Pulitzer Steiner, que era la hermana, ¿se acuerdan?, de Serena Lederer, a esta familia muy cercana a Gustav Klimt. 38 la confiscan, no la habían encontrado en muchos años, pensaron que se había perdido. Esta obra, que es una obra de Egon Schiele, Las casas en el mar, se pensaba que también, bueno, era también de Jenny Pulitzer, que se había casado con William Steiner, tuvieron 5 hijos y todos se van a escapar y van a llegar a Nueva York. Cuando muere en el 58 ya tenía 95 años ella, Jenny Pulitzer, y van a encontrar esta obra en el Museo Leopoldo. Finalmente, en el 2014 va a haber un arreglo con la nieta de ella y bueno, le dan parte de este dinero a ellos, pero hay mucha familia, 5 hijos y todos ellos con nietos, etcétera, así que se la van a dividir. ¿Qué pasa entonces con todas estas obras que tenía Gustav Ussicki? Todas las obras, estas 14 que pertenecían a Klimt, se reconoce que son confiscadas. En 1961 él muere y la esposa, la viuda, hasta el 2012 empieza a vender las obras. Y eso es cuando se empieza a encontrar obras que se pensaba que se habían perdido. Esta es una de ellas. Finalmente se arreglan con los herederos de Jenny o Eugene Steiner y tratan de tener una licencia para exportar la obra. Finalmente lo logran y la venden por 112 millones de dólares. Lo recibieron una parte, obviamente, 56 millones de dólares, y el que la compra, como les mencioné, es Ribolovlev por 183.8 millones. En el 2022 todavía era y yo creo que todavía, porque no lo chequé, la obra más cara que se ha vendido de Gustav Klimt. Es una obra sumamente sensual, bellísima, que nos recuerda al friso donde estas mujeres flotan, pero aquí tenemos que hay muchísimo colorido y muchos otros elementos decorativos que van a acompañar a estos cuerpos, a estas figuras femeninas. Las líneas del cuerpo, las curvaturas de cada una de las partes de las figuras, aunada a las flores y a estas líneas también que decoran la composición. Lo único que reconocemos en algunas partes es las caras, como vemos acá, y se ha interpretado como una orgía de lesbianas. Se ve el vello púbico y esas mujeres que además como que nos invitan de alguna manera muy sensual. Es realmente una maravillosa obra. De hecho, aunque lo compra Ribolovlev, les perdió dinero
cuando las vende en 2015, porque la vende por 170 millones de dólares. Y hay rumores que la vendió a la princesa de Qatar y no se pueden ver. Están escondidas estas obras. La obra de Truth Steiner, que es la hija de Jenny Steiner, otra vez la sobrina de Serena Lederer, esta obra, que la vemos en blanco y negro, esta es Serena, por cierto, ella va a, bueno, toda la obra otra vez también aquí se confisca, logran salir de Austria y en el 41 se vende y nunca se ha vuelto a encontrar. Por eso tenemos nada más una fotografía en blanco y negro. Las obras que vemos son retratos de estas mujeres, como les decía yo, de sociedad, que la gran mayoría eran judías. Y aquí vemos esta de Ermingalia, que se había casado con su tío, por cierto, Moritz, y que la pinta cuando tiene 32 años de edad. Este es Moritz Gallia, cuando se muda a Viena, era muy rico, tenía una empresa dedicada a luz primero de gas y después la electricidad, y viven en esta nueva área de Viena, su departamento muy elegante, por supuesto, decorado también por Hans Hofmann. Acuérdense que es parte del grupo de la asociación y amigo de Gustav Klimt. Aquí vemos una fotografía de ella, pues con un gran sombrero, pero en la pintura la vemos nada más con un vestido blanco. Aquí le vemos con sus hijas. Muere en el 36 y la familia logra escapar a Australia en el 38. La obra se vendió en 1976 por $51,000 en ese entonces. Eso era el récord de la obra de Klimt. Está en el National Gallery de Londres. Y el resto de los muebles y todo lo que lograron sacar está en la National Gallery de Victoria en Australia, incluyendo todo lo que había diseñado Hofmann, como acá este librero, aquí les muestro el librero de 1913, que se logró vender, y aquí tenemos una vitrina también hecha por Hofmann, también en Australia, en ese mismo museo, y este otro mueble también. Entonces había joyería, había muchas otras cosas. De hecho, hay toda una exhibición de la obra que les pertenecía. Y finalmente vemos esta obra, el retrato de una mujer. No sabemos qué modelo era o quién era, realizado en 1916. En Piacenza, en esta galería, en este museo, se exhibía esta obra de Gustav Klimt. Y Claudia Maga, que tenía 18 años en ese momento, 1997, estaba estudiando las obras de Gustav Klimt y se da cuenta que detrás de esta representación hay otra pintura. Y cuando ella anuncia esto, van a tomar fotografías de rayos X. Y esta es la fotografía que está debajo, digamos, o la pintura que está debajo de esta representación. Y se organiza una exhibición para mostrar este retrato doble que había realizado Gustav Klimt. La exhibición es un éxito, pero la obra desaparece. Habían desconectado toda la alarma porque estaban renovando. Y este es el cuarto donde estaba exhibida esa obra y un ladrón entra por el tragaluz y se lleva la obra. La obra no se había encontrado, de hecho piden que la devuelvan, que les van a dar, y el ladrón pide que le den $163,000. La policía obviamente no se lo quiere dar y se pierde el cuadro, no se sabe, en 1997 se cierra el caso, no hay más, ningún dato más que pueden encontrar, pero por suerte en el 2019 el jardinero del museo
se encuentra en la obra en una pared secreta en la galería y pues ahora pues se puede admirar. Aquí vemos esta obra, es una obra pequeña de Gustav Klimt que está valorada en 66 millones de dólares. ¿Quién es el que estaba detrás de esto? Stefano Fugasa. Es probablemente el dueño de esta misma obra y se publicó una nota que decía lo que él había dicho. Me preguntaba qué se podía hacer para dar notoriedad a la exposición, para asegurar un éxito de público sin precedentes. Y él escribió esto. Y dice, y se me ocurrió organizar desde dentro un robo del Klimt, justo antes de la muestra. Exactamente, Dios mío, ¿qué pasó? Para que la obra fuera redescubierta después de comenzar la exposición. Pero Fugaz escribió más tarde. Pero ahora la dama se ha ido para siempre y maldita sea el día en que se me ocurrió algo tan tonto e infantil. Y por suerte se encontró, como yo dije, en el jardín. Esta obra, que fue comprada por Irene Beran, desaparece en el 34 ella vivía en Checoslovaquia en ese entonces y logra escapar de Europa y llegan finalmente a Nueva York. Esta es una de las obras que no es un retrato, pero es importante. Se exhibe en el 57 y es donde se dan cuenta que ahí existe, que el marchante era un miembro de la organización nazi y Ronald Lauder, otra vez tenemos a este mismo importante personaje, la va a comprar en el 73, sin darse cuenta, obviamente, que había una demanda de los herederos y les paga en el 2022, cuando se entera de esto, la parte que les correspondía y también es parte de la colección de Lauder. Aquí lo vemos, por cierto, en una fotografía a Ronald Lauder. Gustav Klimt murió en el 1918, tuvo un ataque al corazón. Él celebra la sexualidad, la belleza de la mujer. Casi siempre vemos modelos. Es muy raro una obra de una figura masculina, aunque sí la hay, pero es muy, muy raro. Representa a la sociedad, a las mujeres de la sociedad vienesa de principios del siglo XX y bueno, es probablemente una de las obras más conocidas y esta representación de Adele Bloch-Bauer se hizo, como decía yo, más famosa por justamente la película The Woman in Gold. Así que vemos que Gustav Klimt y los nazis tienen una pues interacción de alguna manera a través de su obra y que pues algunas historias han terminado felizmente y otras obras pues todavía quedan por resolverse. Muchísimas gracias a todas.